Muy buenas noches para todos. Soy Fran Marín de Museos Colombia. Esta noche vamos a hacer un primer live. Vamos a tener un invitado especial con nosotros, el Plan de Hernán. Junto con él vamos a hablar cómo ha cambiado la forma de viajar y de informarnos alrededor, por lo menos de Colombia, cómo utilizamos la información cuando hacemos los viajes. Cómo antes usábamos esto, que eran las guías físicas, ¿sí? Y nos vamos a saltar hoy en día a lo que es utilizar simplemente el QR o lo que es el Google Maps, ¿no? Entonces esta noche saludamos al Plan de Hernán. Hugo, muy buenas noches. ¿Cómo te acaba de ir? Eh, Señor Frank, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a su canal, este live en TikTok de Museos Colombia. A toda la gente que está conectada a esta noche, muy buenas noches. Espero que lo que les vayamos a mostrar el día de hoy les sea de su agrado. Bueno, entonces el objetivo de esta noche y esta charla que queremos hacer con el Plan de Hernán, esta cuenta que lleva un poco más de 2 años viajando alrededor de Colombia y que vamos a hacer un equilibrio, les voy a hacer un resumen. Dentro de lo que es Museos Colombia, alrededor de más de 30 años, de mi parte he coleccionado muchas cosas y entre esos son folletos, son guías turísticas, ese tipo de información que es palpable como ir al Museo del Oro y encontrar un libro como estos donde le explican a uno cada una de las principales. Este libro tiene las primeras 100 piezas o las 100 piezas más hermosas que tiene el Museo del Oro como ejemplo, y que si yo quería viajar o quería conocer un sitio de Colombia, llegar a donde yo llegara hace 20, 30 años, pues le entregaban a uno de pronto un folleto o una guía. Hoy en día, pues la situación no es igual y esta noche pues vamos a hablar un poco de qué es tan factible hoy en día. Tener el papel en la mano o el QR. Bueno, Hugo, empecemos. Desde que empezó a realizar esos viajes y que pues invitamos a los seguidores de Museos Colombia para que sigan el plan de Hernán en todas las plataformas de redes sociales, el plan de Hernán, así como suena. Uno de los viajes que hizo y que tuvo mucha fuerza, por decirlo así, en redes, fue un viaje que realizó al Nevado del Cocuy. Y me imagino que esa travesía que realizó encontró muchas cosas, mucha información y a la vez Hugo Hernán aportó mucha información de cómo hizo el viaje y ese fue el boom que tuvo el video hace aproximadamente 2 años. Cuéntenos en esa travesía qué encontró de información y qué faltó de información y qué le aportó ese viaje de información y cómo es. Empecemos por ese, que fue como el más fuerte de los Interesante. viajes que ha hecho. Pues comencemos porque un día me dio por hacer algo diferente. Eh, Salimos casi de un periodo de la pandemia y yo venía haciendo como deporte anteriormente, antes de la pandemia, y después de la pandemia no volví otra vez a retomar. Yo era muy bueno, duré casi 10 años haciendo natación y me aburrí. Entonces dije, bueno, ¿ahora qué hago? Quiero hacer algo diferente. Como a mí me gusta mucho caminar, dije, bueno, quiero hacer algo realmente épico que nunca he hecho. Y me dije, oiga, ¿por qué no subir un nevado? ¿Y cuál nevado me quedaba más cerca a donde pues vivo, que es en Cundinamarca? Entonces dije, quiero ir a subir al nevado del Cocuy. En ese momento pues me tuve que preparar físicamente porque dije, bueno, se va a subir un nevado y a pesar pues que tengo un buen estado físico, dije, uno no puede subestimar nunca una montaña. Entonces durante 8 o 9 meses estuve haciendo deporte, gimnasio, natación nuevamente para poder hacer eso. Bueno, yendo más que toda la parte de la aventura, alisté mi maleta, organicé todo y tomé mi vehículo y arranqué pues precisamente
en esa travesía, una de las cosas que dejé de utilizar, y vamos a enfocar eso también a lo que vamos a hablar ahorita, es la tecnología, ¿no? Que hoy en día mucha gente eh, se basa en lo que le dice el celular, coge su Google Maps y si no es con Google Maps o con el Waze, no llegan ahí, sí, como decimos los colombianos, a ningún Pereira. Entonces yo dije, no, voy a hacerla a la antigua, voy a comenzar a parar en los pueblos y voy a preguntar cómo, así como dice, cómo se llega, preguntando se llega a Roma. Y eso yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Entonces arranqué, sé que era una travesía aproximadamente, fueron desde las 6 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde que llegué, fueron 10 horas. Bueno, qué pena que le corte ahí, Hugo. Entonces, vamos a poner en contexto a la gente que está llegando. Saludamos a los que están ahí en el Sí. live. Estamos hablando de cómo hoy en día el papel, que era nuestra guía hace mucho tiempo, cómo hoy se convirtió en el QR en el Google Maps. Entonces, la travesía, ¿dónde inicia, Hugo? ¿De qué punto inicia? Me gustaría que contara muy puntualmente y rápidamente qué puntos, desde dónde arrancó para poder llegar obviamente al Nevado. Ya nos dijo que se preparó, pero entonces lo que nos interesa es esa travesía, que de pronto qué ciudades y qué municipios atravesó puntualmente para que la gente se dé cuenta de cómo es una travesía, digamos, en el caso suyo de que fue hasta el Nevado del Cocuy. Bueno, eh, muy amablemente me quedé en su casa, me quedé en Tunja, Boyacá ese día. Gracias por la hospitalidad, porque usted mismo me dijo, arranqué aquí temprano, inclusive era un día de pico y placa en Tunja, no sabía que tenía pico y placa, y arranqué muy punto de las 6 de la mañana y comenzó mi travesía derecho. Yo sabía que tenía, yo inclusive pregunté, ¿no? Yo me fui como a tientas, porque yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿y por dónde cojo? Yo hasta en ese momento conocí hasta Sogamoso, ¿no? Pero de ahí para allá no sabía absolutamente nada. Entonces comencé mi recorrido desde Tunja, llegué hasta Sogamoso y en Sogamoso, antes de Sogamoso sabía que había una vía por Paipa, pero me dijeron por Sogamoso es mucho más lejos. Pero como yo iba en aventura, entonces me fui, me fui por Sogamoso. Y como mi idea era ir parando y preguntando, ¿no? Imagínense que dentro de mi recorrido y como estamos en pueblos de Colombia y yo iba manejando, había gente haciendo autostop, entonces yo recogía gente por el camino. Entonces la primera parada fue casi como al nivel y siempre los veo a uno de los pueblos, más o menos como a la altura de Monguí, un señor con una niña se le había quedado la ruta escolar y me dijo, no, tengo que ir hasta otro pueblo, que creo que es Corrales, donde tenía que ir. Entonces me fui hablando con él y fue la primera persona que me dio la indicación. Me dijo, se vino por la vía más larga. Dijo, aquí, si usted se va por esta vía, va a llegar hasta Paz del Río. Pero no me arrepiento, no me arrepiento. Es una carretera bastante larga, había mucha volqueta, pero conocí cosas impresionantes que uno no conoce por no salir. Hay veces por ese miedo de que, ay, no, yo no me voy por este lado porque de pronto me va a perder. No, lo que dije, yo iba en la idea de que iba a estar preguntándole y que todas las personas me iban a ir Bueno, qué dando pena la solución. lo interrumpo, Hugo. Contextualizo. En este caso, el viaje que hizo el plan de Hernán al Cocuy, él tenía su propio vehículo en su momento. Entonces, estamos hablando que él iba manejando por carretera, no cogió bus o transporte público, sino que él mismo se arriesgó de coger su automóvil y arrancó desde Tunja a llegar allá al Cocuy. Así Por es. eso es que él está contando de que en el camino le hicieron autostop varias personas. Y yo sé que a veces es complicado y ustedes dirán, uy, las carreteras de Colombia, no sé qué. No, mire que todavía hay gente buena, hay gente chévere. Sí. Y ahí va Hugo a contarnos a quién más recogió en el camino para que sigamos el tema de hoy puntualmente. ¿Por qué quise arrancar hoy con este tema hablando de folletos y QR? Porque esto tiene que hablar de un viaje y el viaje tiene que arrancar con algo poderoso. Y siga, Hugo, sigue contándonos qué pasó en el camino. Bueno, pues yo llevé a esta persona, la dejé donde tenía que dejarla. Muy agradecido el señor, me dijo inclusive, es de esas personas que le dicen a uno, oiga, ¿cuánto le debo? Y yo, no, no, esto yo lo estoy haciendo de manera altruista, yo no tengo por qué cobrarle porque voy en camino. Y además yo iba solo, ¿no? En ese momento yo iba solo hacia el Nevado. La carretera, eso sí, muy buena.
Y ya llegando casi a un punto antes de llegar a cuando llegué a Paz del Río, había un señor también. Entonces a él le pregunté y me dijo, eh, yo viajo para un lugar que se llama Belén, que es ahí cerca donde se puede coger la carretera. Me dijo, ¿lo puedo acompañar? Me dijo, yo le dije, sí, claro, súbase y con mucho gusto. Y nos fuimos hablando con el señor hasta cuando llegué a ese punto a Belén y también pues le agradecí mucho porque pues me fui hablando con una persona y me fue comentando, era una persona que trabajaba ahí en Paz del Río, pero vivía en Belén, entonces me hizo como él me hizo el autostop y lo llevé hasta allá. Cuando llegué a Belén, él mismo me dijo, mire, aquí desde este punto hacia allá, coge y ya no hay ninguna pérdida. Era un cementerio, el cementerio de Belén, que era como decir ese punto de transición desde donde yo venía. Y otra persona, ya un campesino con sombrero, con ruana, se me acercó y me dijo que si yo estaba haciendo transporte. Y yo le dije, sí, claro, súbase, ¿para dónde lo llevo? Y el campesino lo primero que me dijo fue, ¿cuánto me va a cobrar? Y yo le dije, no, nada, yo le dije, no, no se preocupe, súbase y vamos charlando. Y era un señor, era un campesino que iba para la finca, llevaba sus medicinas para sus vaquitas, inclusive también me dijo que cuánto le debía, ¿no? Y pues gracias a esa persona, mire, solo preguntando, lo que yo no utilicé GPS, yo no saqué en ningún momento mi celular y ya había llegado a un punto referencial para seguir mi camino. Y hasta ahí pude llegar a una ciudad principal que se llama Soatá. Ya después de Soatá, ya comienza uno a bajar el cañón de Chicamocha, a comenzar a buscar el Cocuy. Como son pueblos más pequeños y hay recovecos ahí, pues uno no sabe dónde coger las vías. Entonces uno también yo tenía que estar parando y señor, ¿por dónde tengo que correr para tal parte? Mire que todas las personas fueron muy, pero muy amables. ¿Cómo será que en un pueblo que se llama Guacamayas, que es un pueblo muy, muy colorido de allá, es muy cerca del Cocuy, me encontraste a un borrachito? Ya eran como las 3 de la tarde y el borrachito me dijo que si me podía bajar y le podía gastar un tinto, porque quería tomarse un tinto. Y yo muy amablemente también hice mi descanso en el vehículo porque ya llevaba casi más de 8 horas manejando. Y ve, hasta con un borrachito en un pueblo hablé, ¿ah? Y pude gastarle su tinto. Y hasta el borrachito me indicó cómo, imagina, hasta un borracho me indicó cómo tenía yo que llegar, borrachito de las 3 de la tarde en un pueblo. Bueno, eso es muy normal en los pueblos de Colombia, ¿no? Y ya, esa fue, así sucintamente, como para no alargar la historia, mi manera de poder haber llegado al Cocuy. Listo, Hugo. ¿Por qué quisimos hacer esta introducción del viaje del plan de Hernán al Cocuy? Si ustedes quieren saber más de ese viaje, los invito a que vayan a la cuenta del plan de Hernán en YouTube y busquen el Cocuy o busquen en YouTube el Cocuy y el plan de Hernán y ahí está el video montado completo y ahí les va a contar ahí toda esa travesía. ¿A qué era el fin de que él nos contara cómo fue su desplazamiento desde la ciudad de Tunja hasta el Cocuy? Si se dan cuenta, él lo hizo como se hacía hace muchos años, podemos hasta decir, hasta siglos. Palabra, ¿por dónde voy? ¿Por qué camino cojo? Vecino, compadre, no sé, como hace años se expresaban. Eran caminos y caminos de herradura, porque se hablaba así, era porque pues se llevaba a mula, a caballo, y estamos hablando que en esa época pues Y a pie, eh, era a pie también, o a mula, ¿sí? a pie o a mula, Y porque hay terrenos donde ni siquiera yo creo que las mulas o los caballos suben o llegan de lo empinado que es también. exacto, Que les toca con soga y amarre y comience a subir, como un alpinista, que en esa época no sé exactamente. cómo le dirían al alpinista, ¿ah? De ese Pero entonces. el punto es de que después de eso hubo un momento, no sé, después lo averiguamos, hubo un boom donde la gente para poderse mover en los terrenos, digamos hablando de Colombia, pues teníamos algo que eran las guías de estas guías. Bueno, vamos a ver si lo ve completo. Entonces, este era el mapa vial, ferroviario, fluvial, carreteras destapadas. Este era, digamos, el GPS de nuestra época y de épocas anteriores, que era un mapa. Y con esto, pues la gente se guiaba y obviamente que habían puntos donde se
yo creo que se adquirían, en un momento había algo monetario, pero al pasar el tiempo, Sí, vamos a poner un ejemplo a nivel Colombia, hay algo que se llamaban, no sé si todavía existan, pero creo que ya no, se llaman PIT o PIC, puntos de información turística. Entonces uno correcto. llegaba ahí y pues si uno era, digamos, un extranjero o alguien fuera de Colombia o un turista colombiano, uno llegaba a esos sitios y le entregaban a uno información. Le podían, por ejemplo, si yo llegaba a Tunja, me llegaban y me entregaban, digamos, esta guía, y pues la guía pues es un librito pequeñito donde pues me dice a mí dónde puedo moverme y pues a la vez tiene un mapa que me permite a mí pues guiarme en la zona turística de Tunja. Esto es como un ejemplo, digamos, a grosso modo que en su momento sí o sí podíamos encontrar en esos puntos de información turística. En Bogotá habían varios, en el terminal, el puente aéreo, había otro en Monserrate, en el centro de Bogotá, al lado del planetario, de los que me acuerdo, esos eran como los puntos que yo más me acuerdo, y uno llegaba allá y le entregaban varios folletos. Y no solo esos sitios, si ustedes visitaban museos o sitios especiales históricos, en el momento que ustedes de pronto pagan la entrada y le entregan su boleta, o en vez de entregarle un boleto le entregan una guía, pues eso era algo impreso y muchas veces la gente o lo guardaba o en su defecto pues lo botaba. Entonces el objetivo de hoy es hablar cómo ha trascendido o cómo se ha cambiado la forma de viajar hoy en día, que pues ya nosotros para viajar pues no desenvolvemos todo esto y nos volvemos de pronto un ocho mirando cómo es la carretera y poder ubicar de pronto en un punto tan chiquitito el mapa a ver cómo llego yo ahí. Entonces ya hoy es el Google Maps o otro tipo de información. Pero parte de lo que nos va a colaborar el plan de Hernán es la información que él hoy ha captado o que le entregan ya no es impresa. Cuéntenos cómo ha visto esa transformación del papel al QR, Hugo. Bueno, es algo pues para algunos puede ser muy interesante, no sé, en estos cortos años que tengo, a mí siempre me ha gustado pues el papel, realmente la información digital, pues me encanta el mundo digital, pero yo creo que hay veces mucho más sencillo, hay veces manejar un documento, un papel, tenerlo a la mano y el celular utilizarlo para otro tipo de cuestiones, ¿no? A lo que usted, por ejemplo, va sobre los puntos de información, yo que voy más que todo a los pueblos, en los parques principales de los pueblos existen unas casetas tipo antiguas, ¿no? Unas casetas metálicas que dice punto de información. Infortunadamente, cuando llego a algunos pueblos, yo soy de los que voy más que todo entre semana. A mí me gusta ir entre semana porque es mucho más fácil recorrer un pueblo, no hay tanta gente, es mucho más calmado, no hay tanta congestión. Voy, por ejemplo, al viaje que me hice al Cocuy. Cuando yo me fui un día entre semana pensando en la carretera y la carretera desocupada. Y lo mismo cuando me regresé, carretera totalmente desocupada. Y yo como experto en viajes sé que viajaron entre el fin de semana en puentes o eso es un caos total. Entonces, cuando yo llego a los pueblos, pues ese tipo de casetas posiblemente esté cerrado por lo que es entre semana, pero también he tenido la oportunidad de viajar los fines de semana, pero siguen cerradas. Entonces, yo creo que eso va también en los mandatarios, por ejemplo, en las alcaldías o en las personas que se deben encargar eso, que son los puntos de información y turismo, de tener abierto eso. Pero me imagino que hay lugares en Colombia, infortunadamente, que ya no le brindan atención a ese tipo de cosas, que ya el turismo pasa a un tercer plano cuando hay mucha gente que hoy en día se está dando cuenta que el turismo lo que le deja a uno es esto, billete. Y sí le han prestado mucha atención a eso. ¿A qué voy? Que uno de los municipios que visité, que estuve fue en Chía, y cada vez que estaba en Chía, yo veía el punto de información cerrado. Hasta que un día me dirigí a la alcaldía y
pues para pedir eso, de pronto un mapa, una guía turística. Me dijeron, en el punto de información de Chía en el centro, están entregando ahí los folletos. Yo pues me sorprendí porque esos puntos estaban cerrados. Yo le dije, sí, está abierto y sí, está abierto. Y pues gracias a eso pues me pude conseguir, así como eso, por ejemplo, eso lo que lo que le digo, información física, que ya casi a uno hoy no le dan ese tipo de folletos. Este tipo de información no solo habla de, por ejemplo, esto habla de más que todo de Cundinamarca, y por ejemplo, recomendaciones. Este es un folleto que habla de más que todo de recomendaciones, más que todo de proteger el patrimonio, de denuncias al 123, porque uno a veces no se acuerda de eso, ¿no? Por ejemplo, llamar a qué tipo de lugares llamar en caso de una emergencia. Bueno, y voy a otra cosa. Importante, pues es un consejo para las personas que viajan de pronto solas como yo, es que cuando lleguen a un pueblo, se irían al puesto de control, al puesto de policía, y ustedes referenciense. Es decir, digan, mire, yo soy turista, soy esto, voy a hacer tal cosa, porque después si usted se pone a rondar por el pueblo y va solo, pues lo que le va a pasar es que le va a llegar la policía y le va a decir, ¿usted quién es y usted qué está haciendo acá, no? Ah, como si fuera un extraño, porque la gente de los pueblos es muy celosa en ese punto. Sí, Y hagamos entonces, una pausa ahí y les voy a redondear la idea que dice Hugo. De mi parte, saludo a toda la gente que ahorita está unida ahí. Discúlpenme si no puedo de pronto contestarles o escribirles porque pues estamos transmitiendo en vivo y pues es mi primer live de Museos Colombia. Eh, Tengan en cuenta que el plan de Hernán, como él dice, él viaja solo. Y esa recomendación es muy importante porque hay poblaciones, municipios que son muy pequeños y él va no solo por conocer, sino que también dentro de lo que él hace, obviamente en su canal, es tomar algunas fotos y hacer algunos videos. Y cuando de pronto la gente se molesta, pues ahí es donde él dice que de pronto aparece la policía. Si de pronto ustedes también son de esos aventureros que van solos y les gusta hacer esos documentales o de pronto sacar sus propios videos, esa recomendación es muy importante. Ir al puesto de policía del municipio, registrarse o por lo menos decir, mire, yo vengo de tal parte, soy turista y me gusta hacer esto, entonces ya la policía sabe que usted está rondando el pueblo de una forma cultural, si es lo que van a hacer, tengan en cuenta ese dato de Hugo. Bueno, Hugo, dentro de los viajes que ha hecho, me dice usted que pues por fortuna en el caso de Chile encontró información, pero entonces ahora yo le hago una contrapregunta. Digamos que yo soy un niño, pongámosle así, lo voy a poner un poco más complejo y es un niño que le pusieron una tarea y se lo pongo como ejemplo, digamos en Tunja, por ser una ciudad que queda muy aledaña a varios municipios y varias veredas. A los niños de los colegios y las escuelas les ponen tareas de pronto venir aquí con el papá y la mamá a una iglesia, a un museo. Y mi pregunta es, si el papá y la mamá no tienen un celular y le dicen, venga, escanea aquí el QR y el niño viene a hacer la tarea y no hay más información, ¿qué hacemos? No, bueno, eso es algo atípico, ¿no? hay algo, sí, de todas maneras, información hay en todas partes. Lo que le pasa es que la gente no lee. El otro día me preguntó, estuve en un evento deportivo viendo fútbol femenino y estaba hablando con una señora que trajo a la hija de Manizales y estaba jugando fútbol. Y hablábamos de eso, que, por ejemplo, donde fuimos a verlo era aquí era en Chía y era en el estadio de Chía y pues estaba casi desocupado. Entonces ella me dijo, porque casi la gente no sabe, deberían poner aquí un letrero donde informen que va a haber un partido de fútbol, que usted puede entrar gratis y ver a la selección femenina, era de Caldas con la de Huila, creo. Yo le dije, porque usted le puede poner un letrero gigante a la gente y la gente no lee, la gente vive muy distraída hoy en día. Desafortunadamente las pantallas de celular han hecho que la gente viva distraída y no se detengan un momento a concentrarse, como decir, venga, apaguemos esto y me concentro.
Pero a responderle a su pregunta es algo que está en cualquier parte, que es la información. Hablo de un libro que de pronto puede haber en una casa, y si no tiene la información en la casa, pues diríase una biblioteca. En caso que, por ejemplo, que usted acaba de decir, que no tenga un celular. Hagamos de cuenta, es que casi hoy en día todo el mundo tiene celular, hasta tiene un computador. Pero entonces les da hasta pereza incluso buscar la información en el celular. Si le da pereza buscar la información en el celular, pues les da pereza ir a una biblioteca. Y yo creo que uno de los sitios que hemos olvidado mucho en todos los lugares es ir un momento a una biblioteca y buscar información. Y doy fe que lo que uno encuentra en los libros de las bibliotecas no lo encuentra en el Internet. Hay muchas cosas que todavía no han subido, a pesar que hoy en día está el boom de la inteligencia artificial y se las sabe todas, pues no le crean todo, no le crean toda la inteligencia artificial. Siempre que ustedes busquen información inclusive en la red, contrástela por ahí con unas dos o tres fuentes adicionales, preferiblemente escritas, para saber lo que está en internet es real. Entonces, vuelvo nuevamente a su pregunta. Lo ideal es buscar, o sea, si yo no tengo, digamos, el celular, lo primero que tengo que hacer es buscar la fuente, un libro, la información, y dónde se encuentra la información en una biblioteca. Y creo que muchos sitios tienen bibliotecas públicas. Bueno, mire que dentro de lo que yo he coleccionado, por decirlo así, y que siempre me ha interesado a lo largo de todos estos años y que ha sido la base de poder crear la cuenta de Museos Colombia, es precisamente la información impresa. Y Hugo acaba de decir algo muy importante: no todo está en Internet, o no todo lo que dice Internet es verdad. Y Correcto. obviamente la información que está en Internet tiene que ser, o en la mayoría de los casos cuando inició Internet, es absorbida del estado físico, de los libros, de los folletos, de las revistas, los periódicos, y que pues a medida que ha avanzado el tiempo, la gente pues ya está pegado a lo digital. Pero a veces, si nosotros nos devolvemos, como dice Hugo, a las bibliotecas, hay muchas cosas que podemos encontrar y que cuando ponen de pronto alguna tarea o algo así, pues lo que dice, hoy en día es muy difícil que alguien de pronto no tenga un celular y no ubica la información, pero no hay como de pronto ir y vivir y sentir lo que nos rodea en su momento. Como estamos hablando de Boyacá, les voy a mostrar muy rápidamente unos folletos de hace más de 10 años, cuando dice Boyacá es para vivirla. Sí, entonces este es un Genial. folleto de eso. Por ejemplo, aquí dice el anillo de los dinosaurios. Mire, aquí tenemos el anillo de los nevados, precisamente. Y aquí, pues, es el mismo folleto que tenía aquí en la mano. Y podemos ver, por ejemplo, la información como viene organizada: historia, cultura, salud y belleza, gastronomía. Y pues en este caso, por ejemplo, en la parte posterior, pues venía, pues digamos, la plana mayor, desde el gobernador hasta el secretario de Cultura. Y pues, ¿qué encontrábamos aquí? O por lo menos, ¿qué hay aquí? Son unos circuitos que no sé si todavía existen en Boyacá, creo que sí. Esos circuitos permiten al turista hacer de pronto algunos recorridos por varios municipios y que le permite conocer la historia de no solo de esos municipios, sino de la cultura, la gastronomía, todo lo que tenga que ver con Boyacá y en otras partes del país se hace. Le puedo hacer una Entonces, pregunta. ¿Dónde consiguió usted esos folletos? en su momento, estos me los dieron directamente en la gobernación. Cuando Sí. la gobernación aquí en Tunja tenía un punto, o tenía su Secretaría de Cultura, ellos tenían precisamente unas pilas de folletos y la gente entraba y cogía el que necesitaba. Y eso, Esa era la otra. a eso voy, a esa pregunta, ¿no? ¿Dónde son los puntos donde usted puede llegar a hacer, a preguntar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y dónde pregunto? A manera personal, lo primero que yo hago es dirigirme a las alcaldías de los municipios, que las alcaldías le pueden dar a uno información. Habrán personas con una actitud buena, como habrá personas con una actitud de rechazo que yo creo que lo vemos en muchas partes, ¿no? Que se sorprende uno, ¿no? Siendo uno un turista, que deberían tratarlo de mejor manera. Pero eso pasa en muchos lugares.
pero más que todo lo que quiero hacer referencia es a los sitios donde uno puede ir si no ve el punto de información, es en las alcaldías. Y que usted puede entrar a la alcaldía es un edificio público, ¿no? No le van a restringir la entrada, ¿no? Entonces usted puede preguntar ahí que le den asesoría dónde puede conseguir, por ejemplo, los folletos. Hay alcaldías que todavía dentro de su presupuesto tienen eso, ¿no? Entregarle algún material para que usted sepa dónde puede dirigirse a hacer algún recorrido en el pueblo, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que precisamente la semana pasada se llevó a cabo aquí en la ciudad de Tunja algo que tenía que ver con la cara del turismo de la ciudad y también de cómo se presenta esa cara de la ciudad hacia Colombia y hacia lo extranjero. Y Hugo pues toca algo muy importante y de pronto a más de uno le ha sucedido que las personas que se asignan de pronto un día, dos o que están al frente de esa eh, área de guiar al turista, hay gente que es dada a eso, porque le encanta la información así como a Hugo y a mí, que la historia, la información, todo eso se nos da y uno como que suelta la información. Pero de pronto hay días que ponen ahí personas de que no son las indicadas y pues no estamos criticando ninguna entidad, ninguna unidad de turismo, pero sí es importante que la gente que esté ahí, la información se la entregue a uno de la forma mejor masticada. Tengan en cuenta de que así yo sea colombiano y quiera conocer la información, por ejemplo, Hugo nos está mostrando ahí ahorita un libro muy chévere que también le entregaron en su momento y eso fue gratis, o sea, no le están diciendo, venga, que tiene que pagar. Pero volvemos al tema del QR. Obviamente que si yo quisiera ver ese libro, a mí me pueden decir, venga, el libro no está en físico, pero está en la página web de la alcaldía, un ejemplo así. Sí, y así Escanea es, sí, aquí el está. número o el Q. Creo que ahora dan un folleto donde generalmente es la guía y abajo está el QR y pues ahí usted escanea y encuentra toda la información. Sí, Dígame. este es puedo decir ni siquiera un folleto, es un libro de Chía que habla sobre la historia de Chía, habla sobre los trenes, el tren de la sabana y cómo ayudó al progreso en esta zona. Habla de gastronomía, de algo que se llama la ruta del café en Chía también, y también sobre temas culturales. Pero lo que más me sorprendió es uno de los libros que me ha sorprendido, porque esto es pasta dura, todo esto cuesta, ¿no? En su momento. Y afortunadamente tuve como es el placer que me lo obsequiaran, que la persona que me atendió muy bien, ¿no? Ahí en Chía, de esos puntos para esa persona que me atendió, porque me explicó no solo eso, sino me explicó muchas cosas más, ¿no? Cosas que yo de pronto estaba buscando el municipio y él me explicó y me regaló este libro, me dijo, si a usted le gusta, y yo sí, claro, me regaló este librito. Y pues le agradezco mucho porque mire, son cosas que, lo que dice, estas cosas no las encuentra usted en la red. Listo, vamos avanzando y ya que estamos hablando de la información, Hugo me acompañó hace un año a la Santa Clara la Real. Vamos a contar una historia verídica y como graciosa, ¿no, Hugo? Sí, interesante. Sí, sucede que pues yo estoy hace más de 15 años en esta ciudad y solo una vez yo entré a Santa Clara la Real y fue Increíble. porque mi cuñada se casó allá y dio la coincidencia que ese día que yo entré a Santa Clara la Real para el matrimonio, pues la persona que estaba encargada en su momento me pudo vender una guía. Entonces, acá está la guía, mire, todavía la tengo, ¿sí? Esta guía yo la adquirí en el año, yo le puse aquí la fecha, en diciembre del 2009. Generalmente Ayer como esto es nomás. un... de ayer no más, Ayer sí, nomás. ayer no más. Me dijo que se Pero la esa vendieron. vez, ¿Se la vendieron? ¿Fue que dijo que la vendieron? sí, esta me la vendí, porque ¿Cuánto yo le la costó? vi y le dije, ay, ¿cuánto cuesta? Y creo que me costó como 2.000 pesos. Muy No bien. era muy cara para la época, pero me interesó fue porque no es una guía, sino es una cartilla que pues a pesar que está, no tiene fotos ni nada, sino que dije, oiga, chévere tener la información de qué es la Información. iglesia o algo así, Sí. y la guardé, la tuve ahí. Ahora va el cuento. Yo no volví a Santa Clara la Real. ¿Por qué? Y ustedes saben, por ahí hay un video dando vueltas aquí en TikTok que hice el año pasado y cuando entré y pude hacer un recorrido por la iglesia y por parte del claustro.
esa vez que fui con Hugo fue la segunda vez y fue la primera vez de poder conocer Santa Clara la Real, porque habían pasado muchos años y no sabía que administrativamente había sucedido algo con ese espacio cultural y religioso. Y yo nunca había conocido un convento. Es la primera vez que puedo decir que entré a un convento en la vida. Entonces, tengan en cuenta que por lo menos aquí en Tunja, el convento de Santa Clara la Real eh, tiene mucha historia y los invito a que busquen el video aquí en el TikTok. Y para cerrar la idea, ¿qué sucedió? Pues conocimos a las personas que están encargadas actualmente del manejo y la administración y del recorrido histórico que hacen por la iglesia y por parte del convento. Oh sorpresa, ¿cierto, Hugo? Que Sí. cuando les dijimos, bueno, ¿y qué información ¿Qué tienen? información tiene? Nada, Nada, no tenían nada, no, nada. es que no tenemos nada. No, no tenemos ni una hojita como para decir, mire, aquí va a encontrar nada. Entonces, va ahí La historia del como cuento. la que, como la conciencia no, sino como que dice uno, oiga, increíble que si yo conseguí esto hace 9 años ahí mismo, esto, de Santa Clara la Real, guía turística histórica, Nueve ¿sí? a 10 y casi 20 años. Casi 20 9 años. años no. Y mágicamente ya no tenían información. 17. Eso. Entonces, Ni un QR eh, tenían. saludos a Museo Minero. Esos son unos parceros chéveres. Ahí los saludamos ahora. Saludos a todos los que están conectados y seguimos con el cuento. Entonces, ¿qué hice yo? Les dije, pues yo les saco una copia de esta guía y allá yo les entregué la copia. ¿Sí? No, la Entonces, situación fue, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted tiene una guía? Porque sorprendieron y nosotros como convento no tenemos absolutamente nada. es una Ah, no paradoja, tenemos ¿no? información. Esa es la paradoja. Esa era la palabra, es una paradoja de que cómo es posible que un área como esas, que por lo menos, es que ni en internet, es que estamos hablando de que desafortunadamente, eso No es hay otro tema información. que tocaremos, por más que ustedes crean que encuentren sitios turísticos, museos y todo, etcétera, todos esos museos hay unos que les toca con las uñas. Y lo poquito que pueden sacar de información es porque es el aporte que deja uno cuando ingresa al museo. Por eso hay gente que dice, ay, ¿por qué el museo no es gratis? Ay, ¿por qué el museo no deja entrar? Porque los museos, no todos los museos pertenecen directamente a las administraciones municipales o gubernamentales del país. Hay Son entes a privados veces también. son privados o son administrados por otras entidades que no están pegadas directamente a la administración pública. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué hice yo? Pues sí, saqué la fotocopia, se las envié y coincidencialmente también sucedió, y que pasó ahí, ellas me comentaron, las personas que están ahora administrando, mire que ahora vienen los niños de los colegios a preguntarnos eh, sobre las otras iglesias, porque en las iglesias no hay información. Y es la paradoja que también estamos hablando. Si yo voy en el punto de información que puede tener aquí la ciudad de Tunja, que no es la alcaldía, sino que hay un centro turístico que es la casa del fundador, ahí está el punto de información turístico y a la Secretaría de Cultura que les mandamos un saludo, allá son muy, muy chéveres y muy responsables en Colaboradores. entregar la información. Desafortunadamente cuando a veces a la gente que envían a hacer ciertas cosas turísticas, pues como hizo Hugo, pues pregunte primero en dónde puede encontrar esa información. Sí, claro. Pero también sería interesante que esas entidades puedan repartir esa información. Entonces, ¿qué hice en su momento con Santa Clara? Entonces, hace muchos años, les voy a mostrar solo un folleto. Por ejemplo, este folleto es Santo Domingo. Este folleto debe tener por lo menos unos 15 años también. Y esto era un juego de folletos que entregó la alcaldía en su momento. ¿Sí? Con información. Por ahí tengo el de Santa Clara también. Y a este, pues, lo que hice fue sacarle fotos y se los envié por el WhatsApp. Entonces yo les dije a ella, pues no los impriman, sino que simplemente tengan la imagen y envíen Claro. eso por WhatsApp. Entonces es otra forma de poder divulgar la información sin tenerla que crear en la web y sí rescatar lo físico y volverlo algo digital para que siga funcionando. Así yo no tengo una copia de esto, pues le saqué una imagen y pues de esa forma también la gente cuando llega a Santa Clara y pregunta por otra iglesia, muy amablemente ellas piden el número y les envía las imágenes. ¿Cómo la ve Sí. ahí?
Sí, no, pues es algo, volvemos a la palabra, ¿no? Paradójico que la información la tenga uno, pero no la tenga esas personas. Y eso no solo pasa ahí, pasa en muchas partes, porque de pronto ponen a administrar a terceros, hay gente que no le pone, hablemos así de manera romántica, no le pone corazón al trabajo, no sabe de pronto y así pasa en la historia se pierde mucha historia precisamente eso, porque lo que está escrito se pierde, se lo roban, se quema, y ahí en esa parte comienza a quebrarse la historia y comienza las leyendas, las especulaciones, los mitos, porque uno no tiene ese rompecabezas que nos conecta debido a ese tipo de situaciones. Y en este momento lo que usted nos dice fue esa pieza clave, esa pieza, ese rompecabezas, porque es eso, por eso se llama la rompecabezas, le rompían la cabeza pensando en cómo era posible que usted sí tenga la información y nosotros no. Entonces hay muchas cosas que gracias ¿qué podría decir? A la educación que nos dieron nuestros padres, comenzamos a ser organizados con la información, ¿no? A saber que habían muchas cosas que no era, ay, ¿qué es eso? Ah, botémoslo, ¿no? Sino íbamos como guardando esa información muchas veces, y yo creo que en muchos lugares y muchos padres le decían, ¿usted para qué guarda eso si eso es basura, ¿no? Dígame si no nos dijeron eso muchas veces, no solo los padres, sino las familiares, las personas y todo eso, que todo eso era basura. Hoy en día, entre Frank y mi persona, creo que hemos reunido información durante casi estos últimos 50 años, que yo creo que mucha gente no tiene, como lo que está mostrando él en este momento. Y cosas que ya no se encuentran, ¿no? Que uno infortunadamente no las va a volver otra vez a conseguir. Y que hay veces que hay gente que dice, uy, véndamelas. Y yo sé que de pronto esa persona que las está, no sé, con esos motivos de véndamelas, quieres más es comercializarlas, pero hay cosas que hemos guardado nosotros durante nuestro proceso de nuestra historia que son invaluables, que no tienen precio y que pues no estamos interesados tampoco en venderlas porque sé que no las vamos a volver a conseguir en el mercado. ¿Mm? ¿Qué es ese folleto que nos está mostrando sobre las aves? Mire, por ejemplo, aquí, estos folletos que tengo aquí fue, y lo voy a contar a los amigos de Parques Nacionales Naturales. Los conocí hace muchos años en un proyecto que hice directamente con ellos a través de una empresa. Y en esa época ellos tenían ahí sí como dicen, un rume de folletos que estaban a punto de ¿De darles de botarlos? baja. Sí, echarlos a la basura. Y en esa Increíble. época, Y estos eso son, cuesta. Y es que sí, eso claro, cuesta. El este papel, material, la información. Mire todo eso. Esa mire, fotografía, esas aves, es un fotógrafo que fue hasta, no sé dónde es esa fotografía, dónde esos es, flamencos. ¿En qué esto es parte? de, espere, ya le digo, este es el Santuario de Fauna y Flora de los Flamencos en Colombia. Imagínense. Entonces está la guía del santuario y el papel es gruesísimo, mire, esto es un Imagínense cartón gruesísimo. todo lo que hay detrás de un folleto, que es eso, la fotografía, el fotógrafo que fue a tomar las fotos, a meterse en la selva, a mirar horarios, a aguantar zancudos, el arbolito que se cortó, el papel, todas esas cosas y la información que se plasma ahí. Saber que hay mucha gente que llega y coge, por ejemplo, esto, se lo entregan y a la basura, ¿no? En vez de tomarse un minuto y leer qué es lo que dice, y me voy a referenciar que estuve en Bogotá y todavía, todavía entregan estos papeles. Mire que hay mucha gente, mire, hasta todavía se vende así. Esto es un papel normal y es Centro Espiritual El Cacique del Llano y sus rezos. Dice, ha sido rechazado, humillado, su pareja lo ha dejado, siente que las cosas están cambiando, su hogar se está destruyendo. Bueno, en resumen dice, curo todo tipo de enfermedades postizas naturales. Me gustó esta información, se la recibí a alguien porque había gente que pues lo rechazaba, ¿no? Desinfortunadamente el colombiano hay veces como, uy, este me va a robar. Pero yo dije, no, está entregando, está volanteando y me quedé con este volante para saber que todavía se hace este tipo de marketing, ¿no? Que uno dice, a pesar que hoy en día, no, eso mándelo por la red, no, mire, todavía este tipo de cosas funciona. Si lo están repartiendo es porque sigue funcionando, ¿no? Y lo guardé como manera de recuerdo. Y yo sé que lo va a tener durante el resto de la vida de recuerdo que todas estas cosas. Ahí está el número telefónico, no mentiras.
Está en orden, amigo, si quiere que su Bueno, pareja vuelva. Entonces, hablando otro eh, poco, y ah, otra cosa que también me sorprende, les voy a mostrar algo también que guardé hace muchos años. Estas son cosas que uno, que a veces las guarda, por ejemplo, por ahí en un libro, y el día que uno lo vuelve otra vez a leer, se encuentra hasta dinero. O sea, mire, ah, esto para las personas que están viendo, las entradas a Cine Colombia que esto era, eran diferentes hoy en día. mire, esto es una entrada a Cine Colombia con un papel mucho más grueso. Está aquí, venga, si lo puede ver ahí, está membreteado como para que rasgaban, pero como que me dieron ahí completo y Sí, la y guardé. ahí se ve como si tuvieran unos mapas o que son las sillas, Sí, algo así, tiene el eso, el logo. número de la sala, eso. Pero hoy en día ya eso está reemplazado por estas cosas. A uno ya le entregan un papel térmico que se borra con el tiempo. ¿Ah? Sí, Vamos, no solo el QR, sino las cosas que van reemplazando otras también, ¿no? Que yo creo que ya en algún momento no le van a entregar ni siquiera ni esto, sino ya le llegó la información a su celular, muestra el celular en la entrada, y si usted no tiene celular, no puede entrar así. mire, Entonces, más que un folleto, Hugo, y creo que usted se da cuenta, y acabo de decir algo muy importante cuando le mostré las guías turísticas que entrega o que entregaba en su momento Parques Nacionales, es un arte. O sea, no solo la foto, la información, sino que hay folletos que se elaboran de una forma tan sencilla pero a la vez muy artística. Le voy a mostrar dos. Por ejemplo, esto es de los amigos del claustro de San Agustín en Bogotá, que les mando un saludo, ellos también son, ese museo coloca exposiciones temporales y mientras cuando yo vivía en Bogotá iba mucho allá porque cada 6 meses o algo hacían muestras sí. itinerarias. Entre esos es esta, la de la expedición botánica, y mire que este folleto se abre de esta forma, ¿sí? Tiene esta forma de desplegarse y si uno hace esto, pues A la ya ve la expedición información. botánica con Von Humboldt o con el fraile, con... Ah, ok, ya la vi. Este es el Mutis, Mutis. está aquí Caldas, ¿sí? Entonces es esto, el folleto, es que no es más, es esta hojita y es una cronología que hay de la expedición botánica y se cierra Y de lo que esta usted dice, forma y no es solo y una hojita, mire todo lo sí, que tiene detrás el folleto, cómo poner un mapa, cómo elaborarlo, qué personajes poner, qué información de los personajes poner ahí a un lado. Ah, eso, en ese folleto usted nomás está hablando de la expedición botánica, que exacto. usted puede Y le abrirlo, voy a leerlo. mostrar otro que yo sé Sí. que le va a gustar mucho para la gente de Boyacá y los que han viajado. Hugo, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a Gondaba? Allá cerca de Sáchica, Boyacá. En Gondaba estuve hace, cerquita a Gondaba estuve hace un año, pero en Gondaba ya 2 años que fui. Bueno, Al Museo ahora de los yo le hago una Dinosaurios, me está pregunta. hablando del Museo de los Dinosaurios, ¿no? Sí, Gondaba, para los que están ahí conectados y de pronto nos están viendo en otra parte de Colombia y Del del país, mundo. la gente que está fuera del país, que son colombianos, les mando un gran abrazo. Y todos los invitados y los que están aquí conectados también les mando un saludo y les agradezco que estén ahí conectados. Hugo, cuando usted fue a Gondaba, y poniéndolos en situación, Gondaba es un espacio donde han hecho réplicas de dinosaurios en Colombia y está en Sáchica, aunque hay gente que dice, es que es Villa de Leyva, sí, es que Sáchica y Villa de Leyva es ahí cerquita, pero Gondaba está en Sáchica, Sí. en una de las carreteras principales que conectan obviamente de Tunja hasta eh, todo lo que es el territorio de Villa de Leyva, Sáchica, hasta llegar de pronto, si ustedes quieren, a Ráquira. Arráquira. Exacto. Eh, ese sitio ha ido creciendo paulatinamente. Ellos ya tienen un área grande y específica. Yo la última vez que fui hace como 7 años que llevé a mi hijo y Hugo fue hace 2 años. Mi pregunta puntual, Hugo, ¿le dieron algún folleto, un QR? ¿Qué le dieron para saber cómo moverse en el parque? Aparte de que yo sé que en el parque uno entra y hay un diálogo grande, hay una cosa grande que es una guía que a medida que uno va caminando pues sabe por dónde va, pero a usted le entregaron una boleta, una guía, ¿qué más que le entregaron en ese momento que usted ingresó? Me pusieron una pulsera, como los que van a un hotel. Entonces le ponen a uno la manilla para saber que usted pagó la entrada. Y Nada no más. más, se No acabó. más.
O sea, sí que identifique que usted entró y no es cualquier personaje. Ah, y sí, porque me estaba recordando eso, porque eso, oiga, vea, ¿será que me dieron una boleta? No, le dan a uno la factura, porque la factura se la dan. Hoy en día en todas partes, eso sí, la factura y factura electrónica, eso sí, la DIAN usted lo persigue para saber. Y lo importante, a mí me parece eso ideal, ¿no? Si usted declara impuestos, siempre pida las facturas. Entonces, Sí. lo único que me dieron a mí fue solo una sola manilla y entré al parque, eso sí, con un guía. El guía me llevó. Después de que terminé, yo fui entre semana. Les recomiendo que vayan entre semana. Es desocupado, es tranquilo, es relajado, ¿no? Porque los fines de semana me imagino que eso vive lleno. Y tuve la oportunidad de terminar mi recorrido con el guía y después irme solo por todo el parque. Y uno va encontrando cosas más puntuales que también, pues sin demeritar lo que me le dice el guía sobre cada uno de los, hablemos de los personajes o los dinosaurios que están representados en este parque, pero uno encuentra muchas más cosas también cuando se desprende del grupo. Entonces, esa fue mi experiencia, ¿no? Yo encontré cosas interesantes en Gonda. Bueno, algo que yo quería mostrarles que precisamente tiene que ver con este folleto que yo les decía que es un arte. Este de Gondaba, por cosas de la vida, me lo regalaron este año, pero no es de este año de Gondaba. Por acá tiene un sello y da la casualidad que dice que es un folleto del año 2015. Entonces ya tiene 11 añitos este folleto. Se lo Eso ha sido regalaron en parte Gondado, también. Ese, sí, esto lo daban en Gondaba. pero no se Entonces, lo regalaron allá. no. Hubo una persona que sabe que yo soy, así como dice, el que colecciona carritos le regalan carritos, al que no sé qué le regalan. No, a mí me regalan folletos que encuentran por ahí metidos en un libro o en algo. Este folleto es muy bonito porque, mire, yo lo abro así y está como las Sí. fotos. Pero si yo lo abro por este lado, ay, la boquita del Oh, dinosaurio. súper. Vean eso. Sí, Está mire. eso parecen unos libros interactivos para los niños. Sí, pero mire, les voy a mostrar muy rápidamente. Mire, por ejemplo, toda esta información que tienen ellos aquí, pues en su momento, ¿no? Y obviamente este folleto es grande y es así. ¿Sí? El que muestra el parque. Uy, súper, vean eso. Y eso es lo que uno siempre quiere, ¿no? Llegar de pronto a un sitio y tener, por ejemplo, eso, aunque sea una referencia del lugar donde uno va a ir. Y lo que usted muestra es muy chévere y voy a mostrar acá algo que usted también tiene, ¿no? Que es, que es el mapa, que es un mapa, ¿no? Que muy pocos lugares no lo tienen y pues le agradezco también a la alcaldía de Villa de Leyva por tomarse su tiempo. ¿Qué es eso, no? Es el mapa de Villa de Leyva, ¿no? Así como usted está mostrando de Gondaba ese mapa, donde me imagino que le van a mostrar a usted cosas puntuales, que donde queda el Velociraptor, el Triceratops, el Sí, claro. Tiranosaurio Rex, porque me imagino que eso debe decir el folleto. Ujú. Ah, aquí hay cosas que uno a veces, no, mire, tan importante en este mapa como una cosa que dice, una cosa que hay gente que es lo primero que usted busca en un mapa. Si yo le pregunto, si yo le traigo este mapa, ¿usted qué buscaría? ¿Qué es lo primero que busca? Pues en mi caso, por lo que me gusta, yo buscaría primero los museos porque yo quiero visitar los museos. Sí, en mi caso. Sí. Bueno, yo no sé qué buscaría primero, pero me causó curiosidad que, por ejemplo, aquí habla de algo, dice baños públicos, ¿no? Uno hay veces somos seres biológicos y nosotros también sí tenemos Sí, necesidades claro. y hay marca donde están los baños públicos en Villa de Leyva, ¿no? Ah, que uno dice, oye, ¿dónde voy esto dentro de una cafetería? Si a veces por no tener un mapa, usted no sabe dónde queda un baño. ¿Ah? Así de sencillo, ¿no? Algo tan básico que uno debería saber dónde queda. Y les digo, ese mapa ya es lo único que le entregan a uno allá. No hay más Sí, información turística. Porque en la parte inferior hay un QR y ahí donde le dicen a uno, pues escanee el QR y este. ahí encuentra toda la información de Villa de Leyva. Eso, que es lo que hoy en día, lo que estamos hablando, ¿no? Todo se volvió QR, aunque pues este mapa está, digo, completo, no sé qué tan completo estará, pero me gustó mucho. Y hay otra cosa que pues hay muchos visitantes que no saben, y yo hice un video sobre eso, es que Villa de Leyva tiene parqueaderos gratuitos, ¿no? Que lo encontré, o sea, yo no iba en esa búsqueda cuando encontré parqueadero gratis, pero
como la gente solo se hace en el centro del municipio, en el centro, y le gusta dejar el carro de afuera y no pagar, porque pues al colombiano lo que le encanta es todo gratis, no sabe que, por ejemplo, Villa de Leyva tiene dos parqueaderos gratuitos. ¿Mm? Uno hice un video y otro queda hacia los lados del Coliseo. No les van a cobrar nada. Pero la gente a veces pregunta, póngale creo que lo que dice la gente lo va a decir en un tono sarcástico, pero ¿es seguro el parqueadero? Entonces así lo dicen, ¿no? Sí. Entonces yo les digo, si a usted le gusta dejar el carro en la calle, el parqueadero es igual de seguro de dejar su carro en la calle. Así es la respuesta, no le digo nada más. Si a usted le gusta dejar, o sea, ¿qué le puede pasar en el carro? En la calle le roban un espejo, se lo rayan, le pueden robar hasta una llanta, se lo abren y se lo desvalijan. Y hay gente que dice, ¿qué tan seguro es dejar el carro en ese parque? Lo mismo como dejarlo afuera. Pero entonces me gustó mucho que Villa de Leyva se tomó me imagino que deben ser unos lotes en comodato, ¿no? En préstamo, para que la gente pueda dejar ahí sus vehículos y no congestione el centro del municipio, porque pues usted sabe que Villa de Leyva es un lugar muy turístico y si ponen los carros ahí, pues se va a congestionar todo el pueblo. Entonces, Eh, Quiero interesante. mandar un saludo a una conocida amiga en común, Hugo, Sí. Alejandra Valls. ¡Oh! Entonces, ¿Quién? de los dos, le mandamos saludos a Alejandra. Hola, Em, Mire saludos. que esta charla que ya vamos a cerrar para que ustedes no se nos duerman, hemos viajado a través de los folletos y de los impresos como este, por ejemplo, este no se los mostré bien, que estos de hace, espérese, yo les digo, cha, cha, cha. Imagínense que todavía existía la City Cápsula de City TV y esto era ¿para qué? Para organizar Esta City Capsule es ¿qué? como hace 20 años, más o menos. Yo creo que sí, más o menos. Y esto era para precisamente comentarle a la gente cómo podríamos crear el álbum familiar de Bogotá, entregando las fotos, las escanean y nos la devuelven. Un folleto como tal. Y muy rápidamente, ¿qué más quiero mostrarles? Ah, bueno, hay un museo que yo quiero mucho y fue con el, digamos que es la base de cómo creé Museos Colombia, porque cuando yo entré a ese museo en el año de 1991, el 17 de marzo, desde ahí Tiene sin la darme fecha. cuenta me atrapé, me atrapó y como que va a decir Hugo, ¿y cómo se acuerda? Porque cuando yo fui a ese museo fue por una tarea, me Del entregaron un colegio. folleto muy bonito y grande donde estaba toda la información y da la conciencia que la entrada era casi como de este tamaño y le ponían un sello y el sello tenía la fecha. Entonces ahí quedó la fecha del día que yo entré. Ok. Entonces es la casa del Marqués de San Jorge. Ellos, por ejemplo, este folleto ya de tener unos 20 añitos también. Y Cierto. era así, nada más, o sea, como se dan cuenta es algo sencillo, pero está en español y en inglés. Y esto lo regalaban o lo obsequiaban ellos en el momento que uno entraba y era una información básica. Y de ese museo he guardado mucha información desde ese año, desde el 91 hasta ahora, y se ha ido como modificando. De pronto en otra charla les mostraré la carpeta donde tengo todos esos folletos, porque que ustedes dirán, venga, pero ¿cómo guarda los folletos? O sea, generalmente pues yo los guardo de esta forma, este se llama Tunja, porque pues Uy. aquí tengo todos los de Tunja, pero no se los voy a mostrar porque si no se nos alarga la charla del día de hoy. Pero sí les voy a mostrar el primer folleto que le tengo al Uy, los catálogo. No es el cojines del primer folleto saque. que yo tengo. ¿Cómo? Los cojines del saque. Sí, este folleto lo encontré por casualidad en un libro que yo compré en una librería allá en Bogotá de libros que ya se han leído y este folleto estaba junto con esta postal, ¿sí? Y esto dice colección Tunja 450 años. Sí. O sea, este folleto se hizo, yo creo que aproximadamente como en el año 87 y lo encontré por casualidad, pero mire, tiene como toda la información y Cosas esta que uno tarjeta se está encuentra. adentro y está el himno de Tunja, ¿sí? Y la bandera y el escudo, ¿sí? Es algo como, En una postal, ¿sí? Dele la sí. vuelta. Y por detrás creo que alguien escribió, ¿sí? Como que estaba como en una presentación o en una charla y la Tiene el persona como año, pero debe ser eso más o menos como igual que, o sea, si encontró eso, también debe ser más o menos de los 80, me imagino. estaban junto estas dos. O sea, es Entonces debe ser como, debe ser de la misma época sí, posiblemente. entonces yo digo que es como los dos.
Entonces fue como una coincidencia que los encontrara en un libro y digamos que es como la base que tengo en el folder de todo lo que tengo de folletos de Tunja, que en algún momento de pronto cuando volvamos a hacer otra charla les mostramos. Interesante eso de que usted está mostrando, por ejemplo, las postales, que yo, hablando también eso, ¿no? De que cómo el papel ha sido reemplazado por el mundo digital, cuando antiguamente la gente enviaba esto, ¿no? Enviaba a sus familiares que puedan estar en otro lado del mundo, ¿no? Y enviaban esto tan, a mí me parecen muy bonitas las fotos que hay en los postales. Y esto que les estoy mostrando lo conseguí un día que me fui a conocer una obra que iba a hablar sobre la ruta de la seda. Esto es una postal de la China, ¿no? Y precisamente me conseguí este material, imagínense, material muy raro, ¿no? Lo que una postal, que hoy en día casi nadie muestra una postal. Pensé que esto era un código QR, eso que está aquí arriba, pero dice Tieyu Pianchu. Perdónenme si no me expresé bien en mi chino mandarín, pero la traducción es lugar para pegar la estampilla. ¿Ah? Ah, ya. Y era eso, ¿no? Pues a la gente que no sepa qué era esto, una postal era un sitio donde usted estaba, él escribía algo muy bonito hacia una persona, ponía una estampilla, lo mandaba por un correo y le llegaba a su casa y usted guardaba esto. Ay, mire, Vamos, fulanito, por ejemplo, puede ya que decir, usted yo, habló yo de estuve eso, en la China. no es por chicanearle, mire, esto que yo tengo acá es un estuche que Vea eso. vienen varias postales y estas son unas postales del año 1969 cuando Avianca cumplió 50 años. Las vamos a mostrar muy rápido para ¿Dónde cerrar la el live. consiguió? ¿Dónde fue que las consiguió? Mire, Vea eso, vean mire eso. esto. No, no, no Es, es, son, es, no son laminitas, son postales, no, miremos estas así. es que miren ustedes la colección que están viendo allá en este momento, que es lo de Avianca, y miren lo que yo pude conseguir. Y eso que estas son apenas unas cuatro de muchas que pude conseguir, que muy amablemente me dijeron, puede tomar las que desee. Había orientales allá atendiendo en el museo y me obsequiaron, me atendieron muy bien. A mí me gusta mucho esto. Siga ahorita mostrando, me gusta, soy muy, yo no sé, me Esto, por encanta muy, ejemplo, a mí me encanta mucho la cultura oriental. Soy muy sinófilo, se le dice a las personas que le tienen ese cariño hacia la cultura china, ¿no? Entonces, no sé, hay algo que me llama mucho la atención y por eso fui, ¿no? Aprender no solo de la cultura china, es una cultura milenaria, aprender de la ruta de la seda, ¿no? Aprender cómo se formaron los primeros correos es algo impresionante. un Entonces, día de estos, Hugo, yo creo que a la gente le interesará, de pronto vamos a dejarlo anotado y vamos a hablar de la historia del correo, cómo eso también se integra al papel y cómo sí, evoluciona lo físico a lo electrónico, que esa ansia de llegar a una carta. Bueno, en conclusión, Hugo, yo, ¿qué es bueno, mejor, el lo papel último, o el QR? bueno, antes de dar conclusiones, pues ya que hablamos de muchas cosas, quiero mostrar, pues, de dos cosas les voy a mostrar acá. Muchos deben conocer esto. Estos son videojuegos, ¿no? Uno pertenece a Xbox 360, no muchos jugaban en Xbox 360. Esto es Grand Theft Auto 5 y este es Red Dead Redemption 2. Bueno, pero para no alargar esto, el que voy a hablar es de este, ¿no? Me imagino, es un videojuego de aventura espectacular. Lo jugué, si lo vuelvo a jugar me encanta, ¿para qué? A mí me encantan los videojuegos. ¿Y a qué voy con esto de lo que estamos hablando? Precisamente después de ya, este videojuego salió aproximadamente hace unos 13 o 14 años, este año va a salir la siguiente saga, o sea, va a salir Grand Theft Auto 6. Pero lo que anda el run run en las redes sociales y que todo el mundo esperaba era que van a conseguir el estuche y que iba a venir esto. Por ejemplo, eso, iba a venir, por ejemplo, un CD, que es el CD del juego, y otro es se está viendo bien ahí, el CD del juego, y Sí. otro iba a venir, por ejemplo, el CD de la instalación, que es lo que muchos piensan que van a encontrar, pero el run run es que vamos a lo mismo. Lo que van a encontrar la gente solo es un código para que usted lo ponga en su consola de Xbox o de PlayStation y ya, y descargue el juego. Pero la gente quiere el físico, ¿no? Quiere algo físico y es algo que seguro va a llegar así y no muchos están contentos porque ellos esperaban algo más.
Y algo mucho más interesante de este juego les voy a mostrar, y estoy hablando de un videojuego, ¿ah? Lo que estamos hablando del papel, cómo se ha perdido, que es algo para mí muy, pues, como no le digo impresionante, pues, sorprendente, puede decir así. Mire esto, que no solo es que hasta un videojuego anteriormente trae eso, trae hasta el mapa del juego, ¿no? Yo lo voy a abrir así como sucintamente, así como usted mostró el letrero de Gondaba. Voy a abrir solo una parte, no me voy a extender acá. ¿Ah? Como un videojuego también tiene un mapa, ¿no? Tiene un mapa completo, tiene donde usted, por ejemplo, hacer sus actividades, ¿no? Y eso que apenas estoy mostrando, la, como decir, la cuarta parte del mapa, porque eso es mucho más grande, ¿no? Para esos mapas del tesoro que uno quisiera abrir, mejor dicho, ya que lo abrí, lo voy a extender casi completo, para que lo puedan ver, ¿no? ¿Ah? Ahí se puede ver bien, ¿no? Sí, sí, claro. Eso, ustedes ven bien. El juego se trata precisamente de eso, es un juego, se llama Los Santos, ¿ah? Y viene este mapa completo. el, pues no lo voy a abrir, pero por ejemplo el de Red Dead Redemption también lo traía y es un juego de vaqueros, entonces también trae un mapa alusivo precisamente a ese lugar en México donde estaban los vaqueros, donde disparaban, pero vamos exactamente a lo mismo, ¿no? Que se ha perdido, ¿no? Que hoy en día el mundo digital ha reemplazado mucho esto y me pasa mucho cuando llego a los sitios es que llegan y me dicen, no, mire, aquí escaneé, por ejemplo, esto es por ejemplo, en Zipaquirá, uno llega y, oiga, tienen una guía turística, voy a hacer un paréntesis, un agradecimiento a la persona que me atendió en Zipaquirá porque me atendió muy bien y me regaló esto, una guía completa de Cundinamarca, ¿ah? Gracias a esa persona, mire lo que me regaló, un libro completo, Una para Biblia. uno poder... Qué Sí, y belleza. es eso, es una Biblia, es eso, me encantó esto, ¿no? Es algo que yo creo que le agradezco porque no se lo estaba regalando a todas las personas. Entonces, un agradecimiento. Y voy a eso, a que solo es, vea, escanee y busque, ¿no? Cuando eh, el, a mí lo que le digo, a mí lo que me apasiona es ver, por ejemplo, es un plegable y saber que lo que hay mucho más que solo escanear en un celular y buscar la información. A lo que hoy es que casi uno no encuentra mucha información tampoco en las redes sociales de cosas que uno va buscando. Que uno a veces dice, oiga, pero eso ¿por qué no está acá? No, ahí no sale la información. Entonces uno tiene que hacer un video, nosotros como creadores de contenido tenemos que hacer un video y mostrarle a la gente que existe eso, que casi nadie lo muestra, porque como de pronto eso no vende, ¿no? Como hay muchas cosas que como no es el centro del municipio, como no es el museo, por ejemplo, del chocolate, como no es el museo de Pepito Pérez, como no es el bombos y platillos, pues eso no vende, ¿no? Uno tiene que mostrar todo, ¿no? Es lo que yo aprecio en el país. Por eso me encanta conocerlo a pie, ponerse en una mochila y camine, porque es la mejor forma de conocer, yo creo que el país donde uno vive. Sí, ya para finalizar, por ejemplo, parte de lo que yo también coleccioné en su momento fue una cantidad de información cuando hubo El el bicentenario de la bicentenario de la independencia de Colombia. independencia de Colombia y hay una cantidad de folletos que debo tener por allá en Bogotá. Y por último, pues por ejemplo, este es un folleto sobre la imprenta. Esto es de la Biblioteca Nacional de Colombia y Sí, pues habla como de la evolución de la imprenta en su momento. Entonces, por ejemplo, este tipo de información, para concluir, la mayoría de los folletos que, por ejemplo, hemos rescatado con Hugo o lo que tenemos en nuestro poder, mucha información no se consigue ni siquiera en un libro. Con eso les digo todo. ¿Por qué? Porque eso fue así es. puntual o eso se imprimió puntualmente para una exposición o se hizo precisamente para eso en especial y su impresión pues fue exclusivamente para ese momento. Claro, si uno va y busca algo en la Biblioteca Nacional encontramos mucha historia, o si buscamos algo en un museo, pues también vamos a encontrar algo en las redes. Pero parte de lo que hace Museos Colombia y que en algún momento me gustaría de pronto transmitir es que a través de esto, de estos impresos, tengo guardada la memoria de los museos, cómo los museos han evolucionado y algún día también vamos a hacer un live de Claro. cómo los museos desde la parte eh, de hace años a ahora han evolucionado hasta las redes y la parte del QR, como lo que estamos hablando hoy en día. Ese QR, entonces,
¿Es mejor el físico o el QR? Obviamente, para nosotros, que ya tenemos muchos años encima, el físico es muy interesante, pero obviamente la gente que maneja hoy la parte tecnológica, para ellos es mucho más fácil porque ya están pegados directamente a un elemento electrónico que es el celular y que nos ayuda obviamente a abrirnos más la mente en cuanto a los viajes, a conocer más gente, a podernos comunicar mucho mejor como lo que hacemos hoy con Hugo en este live. Bueno, Hugo, Sí. por favor, nuevamente invite a sus redes sociales para ya cerrar esta charla del día de hoy. Pues nuevamente, pues muchas gracias por la invitación, mucha gente a todos los que se conectaron en el live de Museos Colombia. Gracias por estar aquí presente. Pueden seguirme, estoy en todas las redes sociales como el plan de Hernán, ¿no? En todas, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, estoy en Threads también, me pueden encontrar el plan de Hernán. Ahí les muestro pues muchas cosas que yo hago, cosas que encuentro. Hago unos que otros videos informativos, ¿no? Con el fin de mostrarles muchas cosas que de pronto lo que usted dice, no se encuentra la información tan fácil en la red. Bueno, muy agradecido nuevamente a los que nos acompañaron esta noche. Si les interesa más temas de pronto que estén a nuestro alcance, ni Hugo ni yo somos historiadores, no somos eruditos, no somos literatos, no. Todo esto Nos que gusta nos leer, rodea hay pero sí que, nos gusta leer y en forma. y nos gusta coleccionar. Cada uno colecciona cosas Ya tenemos interesantes. un museo completo. Un día de estos tenemos que mostrar el museo completo de la casa. No, mire, por favor, hay un live, antes de que nos vayamos, hay un live que hicimos con Hugo hace 2 años que hablábamos de juguetes, los juguetes que tuvimos nosotros y está en YouTube. Nosotros ya habíamos hecho un live, pero lo hicimos en YouTube hace dos Hace años 2 años, sí. Dos y años. hablamos de juguetes. Entonces, todo eso es información, todo eso son cosas interesantes porque yo sé que hay mucha gente detrás y voy a notar también, hay gente joven que le gusta las cosas retro, ¿no, Hugo? Entonces, Sí, vamos a hacer de pronto un live donde usted tiene cosas de hace muchos años y yo también que les puede interesar mucho más sí. adelante. Entonces, estén atentos a nuestras redes. Nuevamente muy agradecido. Gracias, Hugo, por su tiempo. Gracias No, muchas gracias por la invitación por y enseñarnos tantas cosas. nuevamente pues un saludo a todos la gente que está siguiendo a Museos Colombia en las redes sociales. Así se encuentra, ¿en qué redes se encuentra Museos Colombia, Frank? Meta, X, YouTube, TikTok, Instagram. Ok, Estamos en esa red. para que también lo sigan a usted y encuentren muchas cosas interesantes. Nosotros nos gusta hablar de cosas que no encuentra mucho la gente, no recurrentemente, cosas diferentes. Nos gusta como sorprenderlos para ver ustedes qué opinan, ¿no? Sí, y son dos temas diferentes, ya que Hugo pues hace sus viajes y en mi caso yo a veces soy muy puntual. Por lo que me estoy moviendo ahorita en la ciudad de Tunja he hecho cosas muy puntuales, pero a medida que me desplazo a otros sitios, muy prontamente van a ver otros videos. eh, la idea es rescatar la historia o encontrar la historia de alguna otra forma. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Plan de Hernán, nuevamente muchas gracias. Soy Fray Marín de Museos Colombia y esta noche para mí fue un honor acompañarlos nuevamente en el primer live que tuvo Museos Colombia en TikTok. Bendiciones y muy buena noche. Gracias.